a quien respetamos, admiramos y le agradecemos por su confianza. Es el magistrado del Poder Judicial en el estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, a quien saludo con mucho gusto. Magistrado, gracias por su paciencia y gracias por llegar nuevamente a esta cita con la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo le va? Buenos días, Vicente. Gracias a ti, a todo el auditorio y honrado con estar de nuevo aquí en tu prestigiado programa. Oiga, magistrado, pues ¿cómo ve todos estos jaloneos? Que si fulano, que si mengano, total de que terminó la hija de la exministra y legisladora, exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, seleccionada junto a Marisela, ¿cómo se llama Marisela? La que fue procuradora en tiempos de Calderón. A ver, Toño, ¿tú te acuerdas? Marisela, ¿qué era? Perdón, se me fue el apellido No, así no lo recuerdo tampoco. de bote pronto. La que fuera procuradora en tiempos de Calderón. Toño, ¿estás por ahí? A ver si me ayudas. Lo estoy Marisela buscando. Morales. Morales. Marisela Morales. Sí, exacto. Marisela Morales. Sí, en el Poder Judicial terminan siendo puestas en la lista como candidatas, ni la una ni la otra, en mi opinión. Y bueno, se realiza la insaculación debido a un Poder Judicial que se rehúsa a ir por el camino del proceso rumbo al 1 de junio. Magistrado, sus opiniones acerca de esto que parece tener la huella de Norma Piña por todos lados. Fíjate que es muy lamentable que el Poder Judicial haya tomado esa actitud de frenar, sobre todo porque no podemos olvidar que ellos son el más alto tribunal de México y al menos en teoría se supone que son los mejores conocedores de la Constitución, de la ley de amparo, porque son los protectores precisamente de la Constitución. Esa es la función principal que realiza la Suprema Corte. Y si no tienen ellos la capacidad de entender que esos amparos nunca debieron de haber sido admitidos a trámite, mucho menos aún conceder una suspensión para un proceso de esta envergadura como es la selección de los juzgadores en todo México, no puede un juez hacer eso. El juez lo debe de saber son actos de boicot y me parece muy deshonesto que tomen esta actitud. Y eso fue precisamente lo que orilló al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, que es la máxima autoridad en materia electoral, a emitir una resolución en la cual le encomendó a la mesa directiva del Senado de la República que fueran ellos los encargados de hacer este proceso de insaculación. Fíjate, Vicente, hay un paso entre una fase y otra. Recordemos que se publicaron las listas de quiénes son las personas elegibles. Es decir, elegible significa que se cumplen con los requisitos constitucionales para ser ministro de la Suprema Corte, magistrados o jueces. El siguiente paso era el análisis de la elegibilidad, es decir, que los perfiles reúnen el requisito ya de manera individualizada con cada uno, analizando, incluso haciendo entrevistas. En el caso del Poder Judicial se iban a aplicar un examen escrito a todos de conocimientos, que se rumoraba que el examen iba a ser pesado y esa es la razón por la que muchos candidatos no se quisieron inscribir en el Poder Judicial por el temor de que les aplicaran un examen, que no lo aprobaran y que después se hiciera público que tal o cual persona que aspiraba a un cargo de juzgador no había pasado ese examen. Desde un inicio siempre se supo que los candidatos inscritos por el Poder Judicial eran considerablemente menores que los de los otros poderes. Por decirte una cifra, en el tema que yo estoy interesado, que es en el de ministros y particularmente de los candidatos varones, en el Poder Judicial éramos 22 en total, mientras que en el Ejecutivo eran 160 y en el Legislativo 190. Fíjate las diferencias en el número de candidatos, solo hombres y para ministros de la Suprema Corte, 22 contra 160 y 190.
¿A qué atribuimos esta diferencia numérica tan importante? Un factor que yo creo que es el temor a que les aplicaron un examen. Otro es la desconfianza que la sociedad tiene por el Poder Judicial Federal, y toda la desconfianza y todas las razones que llevaron a esta reforma, todas las razones del pueblo de México que llevaron a votar el 2 de junio para que esta reforma fuera una realidad, creo que se convalidan con la actitud que ha tenido la Suprema Corte de Justicia en estas últimas semanas con haber detenido el proceso. Tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, magistrado, que, y lo voy a decir así, con bombo y platillo, que el nombre de Ángel Mario García Guerra estará en la boleta en el 1 de junio. O sea, ¿usted ha sido seleccionado? Todavía no. Así a ese punto, así se ha corrido la información, desconozco la razón. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Se brincó el paso, de analizar la idoneidad de los candidatos. El Tribunal Electoral solamente ordenó que se hiciera la insaculación. Entonces dieron por hecho que todas las personas que eran elegibles en automático también eran idóneas. Entonces el proceso de ayer, el proceso maratónico de ayer fue para hacer la tómbola, la insaculación. De ahí se sacaron los nombres de las personas que se le proponen a la Suprema Corte. Como bien lo dices, hubo muchos casos de puestos como el de las ministras mujeres que no hubo necesidad de insaculación. El senador Noroña también lo anunció en días previos, que había una gran cantidad de plazas del Poder Judicial Federal cuyos nombres no alcanzaban ni siquiera para la insaculación. Entonces, todas esas personas que no entraron a la insaculación porque no se alcanzó el número, al igual que los que salimos sorteados, se hacen unas listas que se van a presentar el día de hoy al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recordemos que al día de hoy está integrada solo por 10 ministros, a virtud de que uno de ellos terminó su encargo en diciembre del año pasado. Esos nombres de todos, ministros, magistrados electorales, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito, van a ser propuestos para su aprobación o desaprobación al Pleno de la Suprema Corte, quien tiene como plazo máximo el próximo martes 4 de febrero para aprobar o desaprobar estas listas. Se requiere el voto de la mayoría calificada, es decir, 8 votos. Hoy en día sabemos que la ministra Piña, todavía presidenta de la Corte, ya no tiene ese número de ministros que la apoyen. Ya no juntan los 8 votos entre ese grupo que se ha destacado negativamente en los últimos meses por hacer actos contrarios a la Constitución. Solamente son 7. Entonces, pueden aquí surgir 2 escenarios. Uno, que lleguen a alguna negociación con las otras 3 ministras, con la ministra Lenia, con la ministra Yasmín o con la ministra Loreta, para que con el voto de ellas se pueda llegar a un acuerdo y saquen los nombres. Pero fíjate, no necesariamente pasarían todos. En el caso de ministros, por ejemplo, se propusieron 3 nombres por cada plaza vacante. Son 5 plazas de mujeres, 4 plazas de hombres. Es decir, hay 15 nombres de mujeres y 12 nombres de hombres. ¿Qué puede hacer la Corte? Decir que pasen los 15 y los 12 a la boleta. Pero también pueden decir, no, que solamente pasen 10 mujeres y solamente 8 hombres. O pueden decir, no,
que solo sean 5 mujeres y 4 hombres. Esos son los 3 escenarios en cuanto a números de candidatos que pasan a la boleta si la Corte junta o reúne los 8 votos necesarios. El escenario más probable, que lo han vaticinado, lo hemos vaticinado muchos al ver el antecedente, es que la Suprema Corte siga en su mismo plan o en su misma dinámica de estar frenando el proceso, de estar manchando, perjudicando el proceso y que no vote nada, que se mantengan totalmente en abstinencia, como si no hubiera pasado, como si no les hubieran mandado las listas y simplemente ignoran las listas que les van a enviar. Si eso sucediera, el Tribunal Electoral ya lo previó desde antes y dijo, en caso de que la Suprema Corte no cumpla con su obligación de votar los nombres que les van a proponer, entonces corresponderá a la mesa directiva del Senado enviar esos nombres de manera directa al INE para que aparezcan en la boleta de elección. Entonces, en conclusión, no podemos decir que las personas que salimos insaculadas el día de ayer o bien que pasaron en automático porque no había necesidad de insaculación, ya estemos en la boleta de elecciones. Todavía falta un proceso más, un último paso, que pueden ser 2 opciones, que la Corte apruebe o que la Corte se abstenga. ¿Qué visualizas, magistrado? Ya avanza pues el proceso, tú avanzas conforme al proceso. ¿Qué visualizas? Ayer platicaba con un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, y me decía, a ver, básicamente no nos hagamos tontos, le ofrezco una disculpa al magistrado porque no es su expresión, pero así lo entiendo, no nos hagamos tontos. Vamos al 1 de junio, se mete en el camino Norma Piña o no se mete en el camino Norma Piña, haya traidores a la patria o no haya traidores a la patria. ¿Qué ves tú, magistrado? El proceso de elección de juzgadores no lo detiene nadie. No hay manera de detenerlo simplemente porque eso es lo que ordena nuestra Constitución. Lo que están haciendo es desprestigiar, Vicente. Solo eso es lo que quieren. Son, como se dice coloquialmente, patadas de ahogado. No pudieron hacer, y vaya que lo intentaron por todos los medios, de todas las formas posibles, como se dice en el medio jurídico, un montón de chicanas, porque así se les llama, cuando es algo que sabes que no es correcto, pero la ley te da un vacío, un huequito donde acomodarte, se les dicen chicanas. Todo eso lo ha hecho la Suprema Corte. Lastimosamente se van dejando atrás por lo menos un año de deshonestidad, de desprestigio. Qué lamentable que se vayan de esa manera, que salgan por la puerta de atrás, pero que salgan abuchados por el pueblo de México por la puerta de atrás. Y sobre todo porque no van a conseguir nada, absolutamente nada. En un principio yo pensé que esta dinámica de frenar el proceso que lo vino haciendo el comité de evaluación, los 5 miembros del comité de evaluación, yo en un principio pensé que lo estaban haciendo para frenar las candidaturas de las 3 ministras que han sido muy queridas por el pueblo de México y que van directamente a la boleta. Me refiero a la ministra Lenia, me refiero a la ministra Yasmín y me refiero a la ministra Loreta. Ellas tienen pase automático a la boleta de elección y tal vez la todavía presidenta Norma Piña y sus amigos pretendían con este proceso de detener la selección que iban a frenar las candidaturas de estas valientes ministras, pero el mismo día o al día siguiente salió el diputado Noroña a aclarar que tanto las ministras como cualquier otro miembro del Poder Judicial que había decidido pasar a la boleta, es decir, no retirarse, lo iban a hacer con independencia de que el comité de evaluación frenara su propósito. Entonces, si ya tampoco por ahí les funcionó, ¿para qué seguir haciendo este tipo de
ningún abogado, ninguna persona que sepa los conocimientos básicos de derecho entiende qué es lo que está pretendiendo la Suprema Corte y muchos jueces y magistrados federales. Y lo vuelvo a repetir, no podemos generalizar que todos estén en la misma sintonía. Hay personas muy valientes en el Poder Judicial de la Federación, hay personas honestas, hay personas con compromiso con la justicia. Pero mira, este sistema que se creó desde el 90, pero no sé qué palabra usar. Vaya, te metes en ese sistema y te absorbe el sistema. Tienes que funcionar de la manera en que se planeó, en la manera en que se creó, y no te puedes salir. Es como enjaularte en un sistema. Por eso no había manera de resolver esa problemática más que resolviendo de raíz el problema, ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Quitarlos a todos, ministros, magistrados, jueces, todos quitarlos. Si alguno de ellos sentía que su trabajo había sido acorde a lo que se esperaba de ellos, que levanten la mano y que se pasan a la boleta. Ya el pueblo decidirá si pasan o no. Pero la gran mayoría se salió. La gran mayoría prefirió recibir sus indemnizaciones y no contender. Entonces, era necesario esta reforma, era necesario que fuera así, con todo lo que podemos criticar al proceso, porque es cierto, no es un proceso perfecto. Es más, ningún proceso humano es perfecto. Pero con todas las fallas que este proceso pueda tener, te aseguro que no vamos a estar peor que como estamos en la actualidad. Y otra cosa que también es importante que la gente que te escucha sepa, y que tienes una gran audiencia, por cierto, esos nombres cuestionables que pasaron automáticamente a la boleta de elección no necesariamente van a ocupar los cargos. No olvidemos, Vicente, que la última palabra la tiene el pueblo en las urnas. Y ya no se vale, o bueno, tal vez algunos sí lo sigan haciendo, pero creo que la realidad nos ha mostrado otra cara. Ya no se vale decir que el pueblo es tonto, que el pueblo no sabe elegir, que el pueblo no va a ir a votar, que el pueblo va a desdeñar este proceso. Ese pensamiento, esas ideas fueron las que llevaron a los opositores al gobierno a perder de esa forma como perdieron el día 2 de junio. Nunca se imaginaron que el pueblo se iba a volcar a las urnas a apoyar un proyecto de nuestra ahora presidenta Claudia, que entre otras propuestas, creo que de las principales era cambiar al Poder Judicial. Entonces, ya no podemos seguir en esa misma dinámica de decir que el pueblo es tonto, que no van a ir a votar, que no importa, que van a pasar los perfiles que ellos quieran. No, la gente va a estar al pendiente a partir de que empiecen ya formalmente las campañas, y programas como el tuyo van a servir mucho para ello. ¿De quiénes son esos perfiles? ¿Quiénes son esas personas que hoy pretenden que el pueblo les dé su voto de confianza? Una campaña de un juzgador es totalmente distinta de lo que conocemos tradicionalmente como una campaña política de un presidente, un gobernador, un diputado, un senador. Porque ese tipo de personajes políticos le ofrecen a la gente algún tipo de beneficio como calles alumbradas, pavimentadas, legislación que mejore las condiciones de vida, situaciones económicas, etcétera. Un juzgador no puede prometerle a la gente en campaña, voten por mí y todos los juicios que tú tengas, yo los voy a resolver a tu favor. No puede ser así la dinámica de una campaña de un juzgador. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo que llevará al pueblo a darle su voto de confianza a un candidato o a otro a hacer o a ocupar cualquiera de los cargos que están en juego? Los antecedentes de este juzgador, ya sea que haya actuado previamente como juzgador, como en mi caso, que he sido juzgador durante 23 años, o en el caso de personas que no han estado en el Poder Judicial, pero que sí tienen una muy respetable trayectoria profesional, conocer sus trayectorias, conocer sus perfiles.
Afortunadamente, pienso yo que hoy en día, gracias a las benditas redes sociales, es muy fácil conocer los antecedentes de cualquier persona. Entonces, yo confío en el pueblo, yo confío en que los mexicanos van a salir a las urnas, van a votar por quienes ellos consideren que son los mejores perfiles y vamos a tener a partir del 1 de septiembre de este año un nuevo Poder Judicial. No al 100% porque solo se va a renovar la mitad, pero sí vamos a tener una Suprema Corte de Justicia completa nueva. Vamos a tener algo que para mí es de lo más importante esta reforma, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes también van a ser votados por el pueblo y ellos en adelante se van a encargar de revisar las resoluciones que dicten los jueces o los magistrados. Ya no van a ser los mismos amigos de casa los que revisen la actitud o las resoluciones de los juzgadores, sino va a ser un órgano de justicia totalmente independiente del Poder Judicial, integrado por personas que el pueblo eligió. Y si encuentran un acto de corrupción, de deshonestidad, de tergiversación de la ley de un juzgador, lo van a sancionar, incluso meterlos a la cárcel. Pues ojalá que se revise cuando surja esta renovación, lo que hayan dejado en el camino, no solamente su dignidad, sino cualquier acto de corrupción o de irregularidades, pues estos personajes que se van, pero no se terminan de ir. Magistrado, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto ver tu nombre en esta tómbola y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que se decida. Yo te agradezco mucho que estés constantemente al pendiente del llamado de Sin Censura y aquí sabes que se te respeta, se te admira, Ángel Mario García Guerra. Te mando un abrazo, magistrado. Gracias, Vicente. Un abrazo de regreso y el agradecido soy yo de que me honres con formar parte de tu programa tan visto y escuchado en todo México. Gracias. Gracias por esas generosas palabras. Es el magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León quien forma parte de este proceso rumbo al 1 de junio para que el pueblo elija magistrados, magistradas, ministros, ministras, juezas y jueces en esta transformación urgente del Poder Judicial podrido, como le llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador.